Bien bendecidos en esta mañana, en esta tarde, les saludo a cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por estar otra vez más con ustedes. Gracias también a mis ángeles por estar conmigo. Que la paz de Dios reine sobre cada uno de vuestros corazones y el mío. Yo quiero seguir hablando porque ahora que se ha llegado a conocer la verdad, es necesario de que el mundo lo sepa. Por eso nuestro Padre, a través del velo de José Luis, dijo: cualesquiera que tiene o que me sigue a mí o que sigue la doctrina, tiene que predicar el evangelio conforme a la doctrina de Pablo. Entonces él mismo dio esa base de nosotros poder predicar o llevar ese evangelio, porque ya estamos, y el mundo quiere despertar. El mundo es tan grande y ha estado por siglos y siglos en medio de tinieblas, de la religión, de las religiones. Y entonces el mundo quiere despertar. Es que Dios mismo lo pidió así. Dios mismo planteó este camino así. Y nosotros leemos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dice que Dios envió un espíritu engañoso. Porque primero es el engaño, primero es la mentira y luego viene la verdad. Pablo dijo: en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo real, lo verdadero, entonces todo se va a aclarar. Quiero leer un texto de la Sagrada Escritura en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19, que dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces dice que Dios era el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Vemos aquí la palabra que habló Pablo: reconciliación. Es como en un hogar cuando marido y mujer tienen su pelea o se separan. Ellos quieren unirse el uno y el otro, pero el uno y el otro no hablan. Entonces muchas veces tiene que intervenir los familiares, los vecinos de buen corazón, y hacerlos ver y hablarle a cada uno de ellos para que se reconcilie este hogar. Y se reconcilian. Así habla la palabra de Dios, que Dios mandó el ministerio, este misterio de la reconciliación. Porque es verdad que el mundo estaba apartado de Dios. Por eso dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, ¿por qué? Porque la gente dice: Adán pecó. Pero no solo Adán, sino que así vino también el tiempo de la ley, y en el tiempo de la ley el pecado se hizo una realidad. Pero la Biblia dice que antes de Adán, antes de la ley ya había pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y pasó el pecado a todos los hombres. Entró el pecado en el mundo. Y ahí nosotros conocemos también, hay personajes como Abraham, Sarai. Abraham fue escogido para que sea el padre de la fe y para que de él venga la prole que iba a ser benditas todas las naciones en el mundo. Quiero leer otro texto que está en Romanos, el capítulo 5, el verso 13, que dice de la siguiente manera: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que el fin de la ley es Cristo, como está establecido. Para eso Dios mandó a su Hijo al mundo, para que muera en la cruz del Calvario, para quitar la ley del pecado. En Romanos 7:8 dice que sin la ley el pecado está muerto, ya no hay pecado. Por eso aquí este texto dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El ejemplo ahí también está en nuestro padre Abraham, que fue el padre de la fe, y que Dios le prometió un hijo. Pero Sarai no creía, ella se rió cuando llegó nuestro padre. Dice la Biblia que llegaron 3 personajes a la tienda de Abraham. Y uno era nuestro padre, el dragón, y eran 2 ángeles, el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Pero cuando nuestro padre comenzó a hablar con Abraham, le dijo, vas a tener un hijo, y Abraham ya era de 100 años, y Sara de 90 años. Sara se rió en el corazón. Por haberte reído, le dijo, vas a tener antes de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que también Sarai, ella dijo, bueno, nosotros ya somos viejos, ya no vamos a poder tener hijos, acércate a una criada que tenían ellos. Y Abraham se acercó a su criada, Agar, y tuvo un hijo, de ahí vino Ismael. Esto hay 2 representaciones, el hijo de la fe y el hijo de la carne. A lo que me quiero referir, porque dice la Escritura que antes de la ley ya existió el pecado, y antes de la gracia existió la ley. Y dice la Biblia que una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Primero fue el engaño, la mentira, para que venga lo real, lo verdadero. Entonces, por eso me refiero, porque la gente se equivocó grandemente. El mundo entero, todos fueron engañados. Y sin embargo predicaban el evangelio, pero predicaban un evangelio de mentira, un evangelio mezclado, le metían ley y gracia y le metían rudimentos. Y todo esto tenía que aclararse algún día. Tenía que venir el otro que dijo Pablo, para que hable la verdad. Porque Pablo dijo, yo soy el perito arquitecto, yo pongo el fundamento, pero es otro el que edifica encima, y ese otro era Jesucristo mismo, que vino ahora como Jesucristo hombre, en el siglo pasado ya, que la gente no se percató, que la gente no le puso mucho interés. En cambio yo sí estaba al tanto de esto, porque ya habían pasado ya 2000 años. Nehemías dice que después de 2 días, en el tercer día, nos resucitará el Señor. Pero se refiere en cuanto al conocimiento. Entonces ya habían pasado 2000 años. En el siglo pasado, desde el 1973, se comenzó a predicar la gracia y a aclararse el evangelio de las 14 epístolas de Pablo, el evangelio de la incircuncisión. Por eso yo leí ese texto donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa reconciliación de que ahora el mundo se va a reconciliar con Dios, porque ya están, los ángeles ya están hablando su palabra por todo lugar. Son pocos todavía, pero comienzan a hablar esta gracia, porque José Luis ya pasó su cuerpo al cementerio, pero su imagen sigue hablando, y Él está en nosotros. Jesucristo hombre
está en nosotros. Y nosotros estamos dando a conocer este evangelio, sin salirnos de la gracia. Porque la gente por ahí está admirado, hasta los mismos bendecidos. Dicen, ¿cómo es este que salió? Y miren, aquí en mi pueblo, en mi ciudad, aquí no hay ni un hermano más que haya sido conocido en la gracia. Pero los hijos de Dios comenzarán a brillar y los ángeles vestidos de humanos le entienden a Dios a donde quiera que estén. Por eso es lo que yo estoy llevando este evangelio. Para que se dé a entender estos misterios. Porque se llama misterio. Y ahora, misterio quiere decir algo oculto. Pero ahora ya no va a ser oculto. Ahora se está hablando la palabra con claridad. Una iglesia sin manchas, sin arruga. Una doctrina de la gracia verdadera. Ya no con rudimentos, ya no con ley, partes de la ley. Porque la Iglesia Católica se cogió los 10 mandamientos y los acomodó a su mejor postor, a su manera, acomodándolo en rezos, en rosarios. Por eso también aquí en el capítulo 5, el verso 18 dice de la siguiente manera: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a los hombres la justificación, o sea, por Jesucristo. Y entonces, mis amados bendecidos, eso es lo que nosotros estamos dando a conocer. Y quiero seguir leyendo más. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Como dije yo, misterio quiere decir así algo oculto, pero ahora se vino a aclarar las cosas. Ahora se vienen a conocer, porque Pablo dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo real, lo verdadero, entonces todo será claro. ¿Por qué dijo Pablo todo será claro? Porque esta doctrina de Pablo, las 14 epístolas de Pablo, empezando desde Romanos hasta Hebreos, ahora se están aclarando. Y nuestro Padre en el siglo pasado lo hizo a través de José Luis de Jesús, el verbo de él. Y parte de este siglo también. Pero ya dejó su iglesia formada. Él mismo dijo, la iglesia está formada ya. Ahora somos nosotros los que estamos participando, dando a conocer al mundo para que el mundo vaya entendiendo más. Para que el mundo vaya comprendiendo y salgan de la esclavitud de la religión, de la esclavitud donde nos han tenido nosotros manipulados, enseñados con doctrinas que no eran, o diversas doctrinas que solo eran puro engaño y solo era puro lucro, porque ahí habían curas, pastores religiosos que se lucraban de los diezmos, haciéndose ricos muchos. Yo conocí en Machala cualquier pastor que entraba a una iglesia pentecostal donde hay más de 800, 1000 hermanos, y los hacen diezmar. El pastor en 2 o 3 meses ya compraba su carro del año. Entonces miren, eso se va a acabar, porque va a llegar un momento que ya nadie enseñará al hermano, porque todos se van a crear sabiendo, según como dice Hebreos, el capítulo 8 del verso 10 en adelante. ¿Sabes por qué? Porque van a llegar a conocer esta doctrina. Y como yo lo dije un día por ahí, si esta doctrina de Pablo llegaba a España, porque en el tercer viaje que Pablo hizo desde Jerusalén a España, él iba a llegar, sus planes eran llegar a España, pero no lo dejaron llegar a España. Llegó a Roma, llegó a Italia y ahí lo mataron.
Perdón, porque el pueblo judío, los ancianos, los fieles de la circuncisión con Pedro, hicieron un voto, más de 40 hombres, en no comer y beber hasta darle la muerte a Pablo. Porque ellos lo tenían a Pablo como un impostor, como un anticristo. Porque Pablo él ya no predicaba el evangelio que predicó Cristo, porque Pablo predicaba el evangelio del Cristo resucitado para acá. Y la Biblia dice, 2 de Corintios, el capítulo 12, que Pablo fue llevado al tercer cielo, a donde le fueron dadas a oír cosas muy lindas, inefables, que él no las podía contar en ese tiempo. Abba, Padre. Pero poco a poco las iba soltando. Pero él dijo también en 1 Corintios, el capítulo 5, el verso 4, cuando venga lo real, lo verdadero. Él dijo, no os juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga lo real, hasta que venga el Señor, y el cual dice nos aclarará también lo oculto de las tinieblas y discernirá las intenciones de vuestros corazones. Y entonces Dios dice que Él va a dar su alabanza a cada persona según como ella lo quiera dar. Así como ahora, ya lo estamos viendo. Yo nunca pensaba predicar, llevar este hermoso evangelio. Y lo estoy llevando, para la gloria de Dios. Y ahora la predicación ya no es que tengo que salir a los parques, a las plazas, como hacían en el tiempo pasado los evangélicos. Ahora ya es más rápido, que puedo llegar al mundo, hasta los últimos rincones, aprovechando la tecnología y el internet. Con una pequeña camarita y yo estoy llegando al mundo. Qué lindo, qué precioso, qué hermosura. Pero yo quisiera también leerles otro texto de la Sagrada Escritura, que se refiere ahí lo que dijo Pablo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos, el capítulo 9, del verso 23 en adelante, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Figúrese, en el tiempo pasado el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para rogar por el pecado del pueblo. Pero dice que este velo del lugar santísimo, porque había un lugar santo y un lugar santísimo, en la muerte del Señor Jesucristo este velo se rasgó de arriba abajo. Y ahora, como dice aquí la Escritura, ya no es necesario de estar cada año presentando sacrificios, sino que Dios una sola vez para siempre presentó por medio de nuestro Señor Jesucristo la ofrenda por nuestros pecados y nuestras maldiciones y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y todavía el verso 27 y 28, miren cómo dice: de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién dijo que no había pecado y venía sin relación con el pecado? Jesucristo hombre, a través del velo de José Luis en el siglo pasado ya. El que nos abrió la mente, el entendimiento de que ya no había pecado y que ya no había diablo. Hebreos 2:14 dice que con la muerte del Señor Jesucristo Dios quitó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces vino Él y nos enseñó, dijo, hijos, ya no hay pecado, ya no hay diablo, ya no hay maldición. Por eso acá lo que hemos leído en Romanos 5:13, que los que están sin ley no tenemos, ya no tenemos pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, bajo este lindo evangelio. Porque dice que en la consumación de los siglos Cristo quitó eso. Y la consumación de los siglos fue cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Ahora ya no. Ahora vamos a entrar en un mundo paraíso. Cuando esta doctrina se comience a extender por el mundo y se comience a hablar, va a entrar un mundo paraíso. Porque ahora nosotros ya vivimos por fe, por la gracia de Dios. Vivimos por lo que hablamos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que uno diga, eso va a ser hecho. Ese es el mensaje que yo he traído en esta tarde. Y les saludo a cada uno de ustedes, los bendecidos en cualquier lugar donde se encuentren. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Permiso.